Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un tranquilo pueblito, enclavado en los brazos de majestuosas montañas, vivía Amina. El paisaje que la rodeaba era de una belleza natural, con densos bosques donde el viento parecía susurrar antiguos secretos. El pueblo era un remanso de paz donde todos se conocían, donde los vecinos eran más cercanos que los amigos y donde la sencillez era la norma. Sin embargo, Amina a veces se sentía como una forastera, una pieza faltante en este rompecabezas perfecto. Huérfana de nacimiento, fue acogida por los vecinos más cariñosos, una familia modesta pero generosa, los Bakari. El señor y la señora Bakari tuvieron 5 hijos, y aunque Amina no compartía su sangre, los consideraba su propia familia. Su casa, llena de risas y sonidos infantiles, se había convertido en el hogar que nunca tuvo. Los Bakari la habían querido como a una hija, pero a veces, en el fondo, Amina sentía esa extraña sensación de ser una visitante en su propia vida. Había crecido con la idea de que algo faltaba, sin saber realmente qué. Los pocos recuerdos que tenía de su nacimiento eran fragmentados, como piezas de un rompecabezas que nunca encajaban del todo. Recordaba a una mujer dulce, una figura borrosa y amorosa, pero su rostro permanecía borroso, como si la memoria misma hubiera decidido protegerla de algo demasiado doloroso. Amina nunca había hecho muchas preguntas sobre sus padres biológicos, y los Bakari, aunque la amaban profundamente, evitaban hablar de ellos. La joven aceptaba esta ausencia como parte de su realidad, pero en el fondo, persistía una curiosidad insaciable. Una brumosa mañana de otoño, con una ligera niebla que envolvía el pueblo y el viento susurrando el invierno que se avecinaba, Amina se dirigía a la escuela, con sus pensamientos divagando como la brisa que la rodeaba. Aquella mañana parecía como cualquier otra, tranquila y apacible, pero un cambio imperceptible flotaba en el aire, una especie de tensión sutil que solo un alma sensible como la de Amina podía detectar. Caminaba lentamente por el sendero empedrado, su figura casi desapareciendo en la niebla, cuando de repente, un movimiento captó su atención. Allí, al borde del camino, una anciana agachada parecía haber perdido toda energía. Sus hombros encorvados, su cabello plateado flotando como nubes alrededor de su rostro arrugado, y su mirada perdida daban la impresión de pertenecer a otro mundo. Parecía tan frágil, casi etérea, que Amina se detuvo instintivamente, con una sensación de inquietud flotando en su corazón. La anciana permanecía allí, sola, como una estrella perdida en la inmensidad del cielo. Una oleada de compasión invadió a Amina, y se acercó lentamente, con pasos vacilantes pero decididos. Cada movimiento de la anciana parecía tan pesado, como si llevara una carga invisible. Amina percibió de inmediato que no era solo el desgaste del tiempo, sino una historia oculta tras ese rostro marcado por los años. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó Amina en voz baja, extendiendo la mano hacia ella. La anciana levantó lentamente la cabeza y sus miradas se encontraron. Los ojos de la anciana brillaron con una luz extraña, casi sobrenatural. No era la niebla matutina lo que creaba el misterio en su mirada, sino algo más profundo, algo inexplicable. Por un instante, Amina sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si cada segundo se extendiera infinitamente. Había un poder en esa mirada, una conexión, la sensación de que este momento era decisivo, de que algo importante estaba a punto de suceder. La anciana no respondió de inmediato. Parecía buscar las palabras, como si acabara de despertar de un sueño o de un recuerdo lejano. Entonces, con voz temblorosa, susurró: «Estoy perdida, hija mía. No sé a dónde ir». Había una dulzura desesperada en sus palabras, una vulnerabilidad que derritió el corazón de Amina. No sabía por qué, pero sentía una obligación casi sagrada de ayudar a esta mujer, de traer luz a su oscuridad. Sin dudarlo, se inclinó para extenderle la mano, y con un gesto amable, la ayudó a levantarse. «Te ayudaré», dijo con una seguridad que la sorprendió incluso a ella. Era como si todo su ser estuviera guiado por una fuerza interior, un instinto que no dejaba lugar a dudas. La anciana se apoyó en su brazo con una delicadeza que contrastaba con la aparente fragilidad de su cuerpo. Amina la acompañó con delicadeza hasta su casa, una construcción pequeña, modesta pero cálida, cuyas ventanas dejaban filtrar una luz dorada. Una vez dentro, Amina la acomodó en un sillón junto a la chimenea, encendiendo un fuego suave que calentó al instante el aire fresco de la mañana.
El crepitar de la madera al astillarse del fuego parecía llenar el espacio con una melodía relajante, y por primera vez en mucho tiempo, Amina se sintió en paz. Permanecieron así varios minutos, sin hablar. El silencio entre ellas no era opresivo, sino tranquilizador, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido, dando paso a una especie de comunión secreta. Amina no necesitaba hacer preguntas. Sabía que la anciana no solo estaba perdida físicamente, sino quizás también en su alma. Algo importante flotaba en el aire, una verdad que aún no estaba lista para revelarse, pero que pronto lo haría. El tiempo se prolongó así, cada minuto parecía más profundo que el anterior. Amina observaba a la anciana, sintiendo una creciente comprensión en su interior. Sabía, en lo más profundo de su corazón, que este encuentro cambiaría su vida para siempre. Pero cómo, aún no lo sabía. Los días transcurrían, convirtiéndose en una dulce rutina entre Amina y Mami. La anciana, a quien Amina ahora llamaba Mami, se había convertido en una presencia reconfortante en su vida. Cada mañana, Amina se levantaba temprano para preparar el desayuno, y entonces Mami llegaba lentamente, a veces cojeando levemente, a veces más despierta. Pero cada vez, había un brillo en sus ojos, una profunda sabiduría que Amina no podía explicar. Sabía que Mami llevaba dentro un mundo, un pasado que aún no había compartido del todo. Pero la anciana parecía tener mala memoria, como si su mente fuera un rompecabezas al que le faltaban piezas. A menudo olvidaba cosas pequeñas, el nombre de una flor, un detalle de una historia que había contado el día anterior. Pero en cuanto sus pensamientos se dirigían a recuerdos más lejanos y profundos, sus ojos brillaban y su voz se volvía más firme, como si estuviera entrando en otra época. A pesar de su fragilidad, Mami era sabia, con una sabiduría misteriosa, casi insondable. A veces era distante, y Amina sentía como si cargara con un gran secreto, una carga que la anciana no quería, o no podía, revelar. Pero, de una manera extraña, Amina sentía que un lazo invisible las unía, algo que aún no comprendían del todo. Una tarde de invierno, mientras Amina preparaba el té en la acogedora cocinita, Mami estaba sentada junto al crepitante fuego. El resplandor de las llamas danzaba en sus ojos, y parecía sumida en profundas reflexiones, casi fuera del tiempo. Mientras Amina servía el té en las tazas, Mami empezó a hablar, como si las palabras se le escaparan lenta y suavemente tras años de silencio. Sabes, Amina, vengo de un mundo que no puedes imaginar. Un mundo donde el poder no se medía en dinero ni posesiones, sino en influencia, en conocimiento, en familia, empezó Mami, con la voz teñida de una tristeza distante. Perdí mucho en este mundo. Cosas que nunca pude recuperar. Gente que amaba, mi familia. Y para protegerlos, tuve que esconderme. Porque algunas verdades, algunas historias, son demasiado pesadas para soportarlas. Amina escuchaba atentamente, pero su rostro reflejaba incomprensión. ¿Qué quería decir Mami? ¿De qué mundo hablaba? Las palabras de Mami eran como fragmentos de un sueño lejano, un sueño que Amina no podía comprender del todo, aunque despertaba en ella una ardiente curiosidad. Sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza de té, y un silencio denso se hizo entre ellas. No lo entiendes de inmediato, Amina, continuó Mami, como si respondiera a una pregunta que la niña aún no le había hecho. Pero un día lo entenderás. Porque todo lo que hice, cada sacrificio, cada escape, fue por ti. Te escondí de este mundo, de este pasado. Y hoy, el destino me ha devuelto a ti. Amina no dijo nada, pero su corazón latía con más fuerza. Había algo en esa declaración, algo indescriptible, una verdad silenciosa que sentía en cada fibra de su ser. Pero aún no tenía la inteligencia ni las claves para comprenderla. A medida que los días se convertían en semanas, Amina pasaba cada vez más tiempo con Mami. Cada momento a su lado estaba lleno de misterio y ternura. La anciana le contaba historias, a veces incoherentes, a veces llenas de detalles que parecían provenir de otro tiempo. Hablaba de viajes lejanos, palacios olvidados, encuentros con figuras influyentes, hombres y mujeres cuyos nombres resonaban como ecos en la sombra de grandes historias. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más sentía Amina que le faltaba algo esencial para comprender todo esto. Entonces, una tarde de invierno, mientras la nieve caía lentamente afuera, cubriendo el mundo con un manto blanco, Amina estaba junto a la chimenea, observando el baile de las llamas. Mami, que parecía haber pasado el día en un silencio inquietante, se levantó de repente.
Se acercó a Amina, con pasos lentos pero decididos. Sus ojos brillaban con una luz peculiar esa noche, como si algo hubiera cambiado en su interior. Amina la miró intrigada, y por primera vez, una extraña ansiedad se apoderó de su corazón. Mami la miró fijamente, como si intentara leerle el alma. Luego, con infinita dulzura, susurró. «Eres mi familia, Amina. Me encontraste». Las palabras impactaron a Amina como un trueno. Casi le fallaron las piernas y sintió que se sumía en una espiral de confusión. Sus pensamientos eran un caos. Su abuela. Pero ella, ¿cómo era posible? Nunca supo que tenía una abuela. Solo sabía que había estado sola, huérfana, un rompecabezas incompleto de su identidad. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser mi familia, mami?, balbuceó, con la voz apagada por la sorpresa. La anciana sonrió suavemente, con una tristeza infinita en los ojos. Sus lágrimas apenas eran visibles, pero Amina las sentía, flotando pesadamente en el aire entre ellas. Soy tu abuela, Amina. Soy tu mami, a quien perdiste hace tanto tiempo. Pero siempre te he observado. He esperado este momento, el momento en que me encontraras de nuevo. Las palabras de Amina se le atascaron en la garganta, como si hubiera absorbido una oleada de emociones demasiado fuertes para digerirlas. Su abuela. Sin saberlo, había buscado a esta persona toda su vida. Mami, la que creía perdida para siempre. Sin embargo, la verdad estaba ahí, frente a ella. La anciana, al ver la incomprensión en los ojos de Amina, se hundió en el sillón junto a la chimenea y comenzó a contar su historia. En su día fue una influyente empresaria, una multimillonaria cuyo nombre resonó en los pasillos de las mayores corporaciones y círculos de poder del país. Su imperio, construido con paciencia durante años de arduo trabajo, dominó diversos sectores, desde el inmobiliario hasta la tecnología de vanguardia y las inversiones estratégicas internacionales. Poseía una visión única, un espíritu incansable y la capacidad de ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Sus decisiones moldearon vidas, crearon fortunas e influyeron en las políticas nacionales. Pero su meteórico ascenso no estuvo exento de enemigos. Había traiciones, conspiraciones acechando en las sombras, alianzas rotas y enemigos mucho más cerca de lo que jamás imaginó. Su familia, una compleja estructura de poder, alianzas y rivalidades, se volvió contra ella en un momento crucial. Miembros de su propia estirpe, atraídos por la codicia y la sed de poder, conspiraron a sus espaldas para derrocar su imperio. Fue una guerra silenciosa, librada entre bastidores en salas de juntas y reuniones secretas. Perdió valiosos aliados y personas de confianza, y vio cómo seres queridos a los que había cuidado y protegido se volvían contra ella. En algún momento, su imperio se derrumbó. Sus negocios quedaron destrozados, sus inversiones saboteadas y su nombre manchado por los medios. Ante esta traición colectiva, se vio obligada a huir. Abandonando su antigua identidad y ocultándose bajo un nombre falso, desapareció de la vista pública, llevándose consigo secretos y profundas heridas. Sabía que su vida corría peligro, pero lo que más le pesaba era tener que abandonar a su familia. Lejos de los focos, se escondió en una pequeña aldea, lejos de sus antiguos aliados y enemigos, con la esperanza de mantener con vida lo que quedaba de ella. Tuve que irme para protegerte, Amina, dijo Mami con los ojos llenos de pesar. Sabía que un día el mundo descubriría la verdad, pero tuve que hacer sacrificios para mantenerte alejada de ese mundo peligroso. Eras tan joven, y jamás podrías haber comprendido lo que estaba pasando. Solo quería que crecieras lejos de todo. Pero hoy, sé que estás lista para saber la verdad. El tiempo ha pasado, y los peligros que me obligaron a huir quedaron atrás. Es hora de que tomes las riendas de tu destino. Amina, atónita, no sabía qué decir. Siempre había soñado con una familia, pero esta historia parecía sacada de un cuento misterioso, de un universo que ni sus sueños más descabellados podrían haber imaginado. La realidad de lo que acababa de escuchar, del secreto que Mami llevaba dentro, se le escapaba. ¿Cómo podía una simple joven de un pequeño pueblo tener una abuela que pertenecía a semejante mundo? La conmoción fue profunda, pero también sintió una liberación, una certeza que crecía en su corazón, ya no estaba sola, ya no necesitaba buscar a su familia. Por fin los había encontrado. Mami explicó que, aunque no había estado presente en su vida durante todos esos años, nunca había dejado de cuidarla.
En cada etapa de su vida, con cada decisión que tomaba, Mami la había cuidado desde la distancia, asegurándose de que estuviera protegida y pudiera vivir en un entorno seguro y feliz. Las miradas ajenas, las miradas de lástima o los juicios que recibía por ser huérfana, nunca habían llegado a Amina, porque su abuela la cuidaba desde la sombra. Pero Amina, aunque sintió una extraña paz al saber la verdad, también estaba atormentada por una pregunta que seguía volviendo. «¿Pero por qué no me encontraste antes?», preguntó, con la garganta apretada por emociones contradictorias. «¿Por qué me dejaste crecer sin saberlo?». Mami bajó la cabeza, y Amina vio el profundo dolor en sus ojos. No era el dolor de una anciana que lo había perdido todo, sino el de una abuela que había tenido que tomar decisiones difíciles, decisiones impensables. «Estaba perdida en mis propios demonios», Amina, respondió finalmente con voz temblorosa. «A veces el pasado es demasiado pesado para seguir adelante. Me escondí no solo para protegerte, sino también porque necesitaba reconstruirme. Lo que perdí, lo que sacrifiqué, fue inimaginable. Pero hoy sé que tienes la fuerza para escuchar esta historia, y quiero que sepas que cada sacrificio que hice fue por ti. Para darte un futuro libre de todo eso». Amina, todavía conmocionada, observaba a su abuela, el misterio viviente que le revelaba los cimientos de su herencia. Poco a poco, empezó a comprender que este mundo, el mundo de los negocios, la estrategia y las grandes potencias económicas, no se limitaba a números y contratos. Era un mundo donde la familia, los valores y la humanidad a menudo se sacrificaban en aras del poder. Pero Mami no había olvidado lo esencial, había actuado por amor, por un deseo feroz de proteger a su nieta, incluso si eso significaba desaparecer. Con el paso de los días, Mami comenzó a transmitirle a Amina no solo sus conocimientos de negocios, sino también su ética y buenos modales. Le habló de los valores de responsabilidad, valentía y amor inquebrantable que habían guiado sus decisiones a lo largo de su vida. Le enseñó los principios del éxito, pero también aquellos que la habían convertido en una mujer humana, una madre y abuela digna. Se convirtieron en algo más que abuela y nieta, las unía un destino común, una historia olvidada que renacía, y Amina se sintió lista para llevar adelante este importante legado. Un día, tras varios meses de aprendizaje y transformación interior, Amina se dio cuenta de que ya no era solo una niña que intentaba comprender sus orígenes. Había descubierto mucho más, era la heredera de un mundo que aún desconocía. Una mujer lista para asumir su rol en este mundo complejo, para ocupar su lugar en la historia. Decidió entonces hacerse cargo del negocio de Mami, no imitando a su abuela, sino aportando una nueva visión, imbuida de sabiduría y valores familiares. Ahora sabía que el poder, si no iba acompañado de compasión y humanidad, era estéril. Así, la historia de Amina y su abuela se convirtió en una leyenda local, una historia que se susurraba en los rincones del pueblo, la de una joven que, con su amor y valentía, salvó a su abuela perdida, y juntas redefinieron la idea del poder, la familia y la herencia. El nombre de Mami, y el de Amina, volvieron a resonar en los círculos de poder, no por su riqueza material, sino por la sabiduría y los valores que transmitieron a quienes la rodeaban.